Bueno, a ver, voy a ir arrancando porque no quiero que la clase se quede corta. Este, y, y bueno, no, tampoco es que hay tanto para ver, pero sí me gustaría primero arrancar con una cuestión que tiene más que ver con la organización escolar en general. Eh, la verdad es que, bueno, va pasando el tiempo, seguimos manejándonos en la virtualidad y cada vez es más difícil saber si vamos a volver este año a la escuela o no. Eh, entonces, lo primero que les quiero decir es que ustedes vieron que el primer cuatrimestre no hubo una valoración numérica de las actividades hechas acá en el Classroom ni nada de eso, porque bueno, siempre quedaba todo como pensando en que el día de mañana volvemos a la escuela y bueno, los contenidos que hayamos visto acá se pueden volver a ver en la escuela, se pueden profundizar, etcétera, etcétera. No sé cuán probable es que volvamos a la escuela este año, con lo cual empiecen a considerar la opción de que quizás todo este año se evalúe de manera virtual. Entonces, fíjense si tienen tareas adeudadas, si vienen medio relegados con eso. Bueno, quizás es un buen momento para empezar a ponerse al día, pensando que, bueno, lo que les decía, ¿no? El primer cuatrimestre no hubo una nota numérica, no hubo una calificación de la actividad virtual, pero capaz que para fin de año, contrariamente a lo que se pensaba al principio, bueno, capaz que a fin de año sí, se evalúa todo en función de lo que pasó virtualmente. Así que eso por un lado. Por otro lado, bueno, en el taller justamente con esta dinámica de que no sabíamos muy bien en qué momento volvíamos, si íbamos a volver, etcétera, eh, de las dos rotaciones que deberían tener conmigo, hasta ahora hemos trabajado con una sola, que es la parte de automatización. ¿Por qué? Porque la otra parte, que es instalaciones eléctricas, a mí siempre me pareció que realmente virtualmente es muy difícil de dar algo que sea llevadero, que sea copado. Y siempre lo fui dejando, como les decía, para el momento en el que volvamos a la escuela. En la medida que voy viendo que ese momento quizás no llegue, bueno, entonces lo que vamos a hacer es terminar de ver esta clase y una clase más respecto de las cuestiones de automatización y después vamos a pasar a ver algunos contenidos de instalaciones que son de un orden más teórico, digamos, o sea, claramente no vamos a poder hacer las prácticas que haríamos estando en la escuela, pero bueno, algo vamos a poder ver de eso, digamos, de la parte más de cálculos y esas cosas así, sin que se convierta en algo súper tedioso, abrumador, ni nada. Así que bueno, por ahí quería arrancar, ¿no? Un poco por la cuestión esa de que empiecen a pensar que quizás todo este año la escuela se cursa con este formato y que si tienen tareas que están pendientes o materias que ven quizás les cuesta un poco más, bueno, traten de ponerse todo lo al día que puedan. Ahora, pasando concretamente a lo nuestro, lo que vamos a hacer es así. La semana previa al receso invernal habíamos visto una clase de, sobre entradas, sobre un tipo de elementos de entrada en los sistemas, en los procesos automáticos. Lo que vamos a ver hoy es el otro tipo de entradas que nos podemos encontrar, el otro tipo de elemento de entrada, ¿no? Porque en realidad tipos de entrada están las digitales, analógicas, hay muchas maneras de clasificarlas. Nosotros las estamos separando en principio por los elementos físicos con los que vamos a trabajar. Entonces vamos a ver eso y la siguiente clase la vamos a tener dentro de 15 días, ¿sí? De forma que tengan las 2 semanas que van a tener entre hoy y, ya les digo, dentro de 2 jueves, para poder resolver una actividad que les voy a mandar, que no va a ser demasiado compleja, de hecho eh, va a estar prácticamente resuelta en la clase de hoy, con lo cual con ver la clase de hoy y prestar la atención a los esquemas que vayamos viendo, que tampoco son esquemas demasiado abstractos como esos que ya trabajamos de diagramas de transición y todo eso, con ver eso lo van a poder resolver, pero me parece que lo mejor es descomprimir un poco y que no haya tipo tarea todo el tiempo, porque sé que además tienen también taller con automatización cableada y seguramente el profe Rodríguez les vaya mandando algo también, así que no es la idea bombardearlos demasiado. Así que bueno, ahora sí, vamos a proceder con el tema del día. Obviamente, como siempre, cualquier pregunta que quieran hacer, me avisan, escriben por el chat,
y lo hacen. Bueno, vamos a ver. Nosotros lo último que habíamos visto era algo así, ¿no? Hablábamos de un tipo de elemento que se llaman contactos libres de tensión. Eso, si quieren repasarlo después, viendo la clase de hace un par de semanas, lo pueden ver. Esperen que voy a hacer una cosa, voy a cambiar mi cámara, así les puedo mostrar los elementos. A ver si me deja. Bien, ahí se ve el tablerito, ¿no? Con el controlador abajo a la derecha, con el tester arriba a la izquierda y un montón de elementos. No sé, ustedes están viendo eso, ¿verdad? Como cámara mía. Necesito que alguien me responda solamente sí o no. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, de esos elementos que están ahí, los que están arriba a la derecha, que se ve como un brazo un brazo metálico en un objeto rojo, bueno, ese y los dos plastiquitos que son grises y naranjas que están al lado, son todos contactos libres de tensión. Es decir, son contactos que funcionan igual que una llave o un pulsador manual, ¿sí? Si yo me vengo para acá, fíjense que esto lo acciono manualmente, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno de esos y una llave o un pulsador? Bueno, que en la implementación, en la práctica, no va a estar accionado por la mano, sino que de repente ese mismo movimiento que acabo de hacer yo con la mano lo va a hacer, no sé, una puerta que choca contra ese bracito. Esos son los que se llaman contactos libres de tensión, que, como habíamos visto en la clase pasada, son elementos que funcionan, ahora sí, funcionan de esta manera, ¿sí? Este circuito, ustedes lo conocen, ¿verdad? Es el circuito de encendido de una lámpara con una llave. ¿Cómo funcionaba esto? De la siguiente manera. El neutro, ¿sí? Que es el cablecito este celeste, está enviado de forma directa a la lámpara y la fase, en cambio, se ve interrumpida por la llave. Esa llave es un contacto libre de tensión. ¿Qué quiere decir que sea libre de tensión? Que la tensión, que en realidad ni siquiera la tensión, la señal que este contacto le va a estar enviando a mi carga, que en este caso es una lámpara, va a depender pura y exclusivamente de la alimentación que le ponga. Entonces, si yo le pongo una alimentación así, que es una alimentación de alterna, este contacto lo que va a mandar es una señal de alterna a la lámpara. Si yo le pongo una señal de continua, va a mandar una señal de continua a la lámpara. Y así, ¿está bien? Es decir, no es que este contacto siempre va a mandar lo mismo, sino que va a depender de cómo yo lo conecto. Ahora, así como tenemos ese contacto, que fíjense que está conectado a una lámpara, cuando yo lo quiero conectar, cuando yo hablo de un contacto libre de tensión, que en vez de conectarse a una lámpara, se conecta a una carga, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, un controlador como el PLC, que se ve ahí en el tablerito, yo lo que voy a tener es lo siguiente, tengo mi llavecita por un lado, o sea, mi contacto por un lado, mi carga por el otro y la alimentación. Y esto se conecta igual que la lámpara, ¿sí? Es una cosa así. Bueno, este debería venir desde la fase, pero me quedó medio choto. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, esa misma señal que antes iba hacia la lámpara, ahora va a ir hacia mi controlador. Eso es en lo que refiere a los contactos libres de tensión. ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Cuáles son los otros elementos que puedo encontrarme yo? Bueno, yo lo que me puedo encontrar son con sensores. Entonces, si miramos de vuelta en el tablero, se ven un montón de objetos por acá, ¿sí? Este de acá, este que está acá, este que está acá. Hola, profe. ¿Qué hace Gabriel? Bueno, este
y este chiquitito de acá, estos 4 son todos sensores. En este caso son todos sensores de proximidad, o sea, lo único que detectan es si yo tengo o no tengo algo cerca. ¿Por qué hay tantos? Si todos hacen lo mismo, bueno, porque cada uno funciona de manera diferente. Este primero sí es una barrera infrarroja, o sea, detecta, tiene del otro lado, ustedes acá no lo llegan a ver porque la cámara no lo toma, pero allá, digamos, hacia donde apunta mi dedo, hay un acrílico que funciona como espejo, entonces esto emite una luz, la luz se refleja y se arma acá una barrera. Si yo corto la barrera con algo, como por ejemplo con la mano, bueno, esto entonces manda una señal. Este de acá al lado es un sensor que solamente va a detectar la presencia de elementos ferrosos, es un sensor inductivo, o sea, si yo le pongo la mano no me va a dar bola, pero si le pongo un destornillador lo va a detectar. Este de acá, el grandote, es un sensor capacitivo, que es un sensor que detecta cualquier cosa que yo le pase adelante. Y el otro que está ahí, el chiquitín ese, también es una barrera, pero en vez de tener un espejo, lo que tiene es una fibra óptica, emite una luz y también detecta cuando algo la interrumpe. Estos sensores no detectan, por ejemplo, no me pueden medir la distancia, ¿sí? No me dicen, bueno, ok, está pasando un dedo a 3 centímetros de distancia de donde está el sensor. No, solamente me dice si pasa algo o no pasa nada, porque son sensores que emiten una señal digital, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un sensor y un contacto libre de tensión? En definitiva, los dos van a hacer lo mismo, ¿sí? Que es enviar una señal de tensión hacia mi controlador. La diferencia es que los sensores, a diferencia de lo que veíamos acá, ¿sí? Nosotros veíamos que los contactos libres de tensión van a mandar una señal al controlador que va a depender de cómo lo esté alimentando yo. En cambio, los sensores se conectan de esta manera, ¿sí? Se conectan así, fíjense. El sensor requiere para sí mismo un tipo de alimentación. ¿De qué va a depender esa alimentación? De cómo esté fabricado, ¿sí? Todo lo que tenemos nosotros acá en el tablero ese se van a conectar de esta manera, es decir, funcionan con la misma alimentación, que es una alimentación, fíjense, de corriente continua, por eso tengo positivo y negativo, y además es la misma tensión, es la misma alimentación que usa mi sistema de control, mi PLC. ¿Por qué aclaro esto? Porque se pueden encontrar con que esto no sea así. Sí se pueden encontrar con que, por ejemplo, el PLC se alimente con 220 volts de alterna y los sensores con 24 volts de continua. En ese caso se usan dos fuentes de alimentación separadas y nada más. Esa es toda la modificación que se hace. Pero esquemáticamente la cosa es así. Yo tengo un positivo, tengo un negativo, alimento el sensor, ¿sí? O sea, le doy al sensor la alimentación que necesita, le doy a mi elemento de control la alimentación que necesita, y este sensor va a mandar una señal acá que va a ser siempre la misma. Es decir, si yo agarro el sensor, el capacitivo que les mostraba recién, el que es el amarillo ese grandote, y lo conecto con este PLC, o lo conecto con un PLC que funciona con 220 volts de alterna, o lo conecto con un PLC de otra marca, o hago lo que sea con el elemento de control, siempre el sensor va a mandar la misma señal y va a funcionar con la misma tensión. Si yo quiero hacer que ese sensor capacitivo funcione, le tengo que poner siempre acá 24 volts de continua. Y lo que me va a mandar por acá a la salida va a ser una señal de tensión que va a estar en el rango también de entre 0 y 24 volts de continua, porque es así como funciona ese elemento. Entonces, ahí vemos que la diferencia entre el sensor y un contacto libre de tensión es que los sensores, en principio, requieren una alimentación, o sea, son un elemento que de alguna manera yo tengo que encender, ¿sí? Para que funcione, tengo que alimentarlo para que funcione, y que además, independientemente de todo el resto de mi proceso, el sensor va a mandar siempre la misma señal. ¿Está bien? Cuando hago esas pausas es porque estoy tomando agua. Bueno, ahora, esto es en términos bien generales, ¿sí? O sea,
esquemáticamente cómo funciona un sensor conectado a un elemento de control. Ahora, si nosotros nos vamos a la realidad, nos vamos a encontrar con que los sensores, a su vez, pueden funcionar con dos lógicas diferentes, con dos lógicas de conexión diferentes. Una lógica, que es la lógica PNP, que es con la que vamos a trabajar nosotros, y otra lógica que es la NPN. Si estuvieron viendo transistores en electrónica, puede ser que les suenen estas siglas. No le vamos a dar bola al de dónde vienen ni nada, solamente es importante que las sepan y que tienen una diferencia que es fundamental. Fíjense que a la hora de conectarlos son iguales, ¿sí? O sea, yo alimento el sensor, alimento el PLC y conecto la señal que va del sensor hacia el PLC. Lo mismo que hago en el NPN, ¿sí? Tengo conectada la alimentación y lo que va de el sensor al PLC. Ahora, ¿dónde está la diferencia entre la lógica NPN y PNP? Acá hay que considerar que tiene que ser coherente la lógica con la que trabaja mi sensor y la lógica con la que trabaja mi controlador. Fíjense que si yo sigo acá abajo la conexión, ¿sí?, de la alimentación, positivo y negativo, veo como que, bueno, el positivo termina acá, afuera del PLC, o sea, llega hasta el PLC y nada más, y en cambio, el negativo yo lo extendí por toda la parte de adentro, ¿sí? En cambio, en el NPN, lo que hice fue al revés, ¿sí? El negativo llega hasta el PLC y el positivo es lo que se extiende por acá adentro. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que como yo les decía hace un rato, los sensores me van a mandar a mí señales de tensión, ¿sí? Y yo acá sí les hago una pregunta. Ustedes cuando miden tensión, ¿sí?, con el tester, con el multímetro, con un voltímetro, con lo que sea, en el laboratorio, o ustedes seguramente lo hayan hecho quizás en taller, es el único lugar donde se me ocurre que puedan haber hecho alguna práctica así, a la hora de usar el tester, ¿cuántas puntas tiene el tester? 2. Tiene 2, ¿sí? Y yo uso para medir tensión las 2 puntas. ¿Por qué? Porque la tensión es una medida que es entre 2 puntos, ¿sí? Es la tensión que hay entre tal y cual cosa. Es como decir, bueno, no sé, a ver, la altura del escritorio en el que yo estoy trabajando ahora. Bueno, si yo lo mido, en este momento, el escritorio, la parte de arriba del escritorio respecto al piso de mi departamento, bueno, debe tener, no sé, un metro y pico de altura. Ahora, si yo mido la misma altura desde donde está la parte de arriba del escritorio hasta la calle, bueno, ya ahí tengo, no sé, debo tener como 25 metros, ¿sí? Porque tengo 4 pisos de altura. Entonces, no es lo mismo medir altura desde el piso hasta la parte de arriba del escritorio que medir la altura desde la parte de arriba del escritorio hasta el pavimento de acá de la calle. Lo mismo pasa con la tensión. Cuando yo mido entre 2 puntos, mido entre el positivo y el negativo. Y mido entre este positivo y este negativo. Si yo mido entre este positivo y otro negativo, capaz que la medición es distinta, ¿está bien? Entonces, si yo acá pongo el tester entre más y menos, bueno, capaz que lo que veo es 24 volts, pero si cambio este negativo y traigo otro negativo de otra fuente, en vez de encontrarme 24 volts, me encuentro 22 volts, ¿sí? Con eso tiene que ver este temita de las conexiones. Este sensor, el sensor PNP, lo que va a mandar en el cable que se ve acá de color violeta es una señal positiva. Entonces, si yo acá tengo positivo, el PLC, para identificar esa tensión, necesita un negativo de referencia. ¿Está bien? Que es lo que yo les decía recién, necesito tener un negativo de referencia. Porque esta medición que yo digo, bueno, yo la puedo hacer con el tester, el PLC la hace internamente sin usar una herramienta. Entonces va a medir entre el positivo que le manda el sensor y el negativo que tiene adentro. ¿Por qué hace esto? Porque de repente, o sea, todo el tiempo el PLC está midiendo. De esa manera se da cuenta cuando le llega o no le llega una señal.
Está bien, estamos bien de tiempo. Bueno. Entonces, como está todo el tiempo midiendo, necesito tener permanentemente una referencia de negativo para comparar con el positivo. Y de esa manera va a detectar cuando algo, cuando una señal le llega y cuando no. En cambio, en el NPN, lo que pasa es al revés, ¿sí? La señal que va a llegar desde el sensor es un negativo y lo que yo tengo acá como referencia es el positivo. Entonces voy a estar todo el tiempo midiendo entre negativo y positivo, y así va a detectar el PLC cómo es la señal. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es corroborar una medición de estas características. Y vamos a ver cómo esto que les estoy diciendo efectivamente pasa. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar un sensor cualquiera, de los que están ahí cableados, que ya están alimentados y todo, y vamos a ver cómo, cuando yo activo el sensor, o sea, cuando yo, no sé, de repente, si usamos el capacitivo, va a ser cuando le paso la mano, si usamos el inductivo, va a ser cuando le pase un material ferroso. Esto va a mandar una señal, y esa señal yo con el tester la voy a poder medir. Entonces, lo que les pregunto es, considerando que acá estamos trabajando con lógica PNP y lo que tengo acá es positivo, ¿sí? Lo tengo que medir contra un negativo. Digo, las dos puntas del tester, ¿cómo las conectaría? Yo voy a tener una punta por acá, ¿sí? Y otra punta por acá. ¿A dónde conectarían cada una? Para Fase y neutro. El fase y neutro, ¿no? Acá fase y neutro no tenemos, ¿sí? Pero, o sea, está bien, sí, nosotros tenemos que medir tensión. Al no tener fase y neutro, esa tensión va a estar entre positivo y negativo. El positivo, yo lo voy a tener, va a ser justamente lo que en esta configuración, en la configuración PNP, va a ser lo que me va a dar mi sensor, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que meter una punta acá para detectar el positivo, ¿sí? Y la otra punta, la del negativo, ¿a dónde la mando? En el control, cerca del control, por ahí, ¿no? No. Necesito yo, la otra punta sí mandarla, digo, para poder corroborar que yo acá tengo un valor positivo, necesito sí o sí del otro lado tener un valor negativo. Ese valor negativo incuestionable, ¿en dónde me lo encuentro? Al negativo de la línea. Al negativo de la alimentación. ¿Sí? Que puede ser acá o puede ser acá, es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, de esa manera yo debería corroborar que cuando el sensor se activa, me va a mandar un positivo acá. Como el negativo ya lo tengo, lo que debería leer yo acá en el tester es un valor de tensión. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver eso. Voy a dejar de compartir la pantalla. Les voy a pedir que traten de dejar la imagen que sería la mía, digamos mi cámara, lo más grande posible, como para poder ver lo menos peor que se pueda el pseudo ensayo. Bueno, a ver, primero, me olvidé de conectar la alimentación al tablero. Así que tengo que buscar el cable. Mientras, si quieren hacer preguntas de lo que vimos recién, este es un buen momento. Mientras que yo cableo esto. Capaz que me ven en pijama y pantuflas, espero que no les moleste, pero bueno, aprovecho un poco la comodidad de dar clases entre casa. Bueno, ahí conecté el tablerito. A ver. Bueno, fíjense, primero, lo enciendo, ¿sí? Acá se prendió la luz del PLC, eso es un indicador de que la cosa está funcionando. A ver, vamos a usar para medir el sensor
el inductivo, ¿sí? Este de acá. Recuerden que ese les dije que funciona solamente cuando le paso un material ferroso por adelante. Bueno, primera cosa que podemos ver respecto de los sensores. Fíjense que los sensores que están acá, creo que en el capacitivo se llega a ver, en los otros me parece que no, pero acá encendió una luz testigo, ¿sí? Encendió un testigo de que está encendido. También lo encendió la barrera esta, ¿sí? Y el resto no, pero de alguna manera estos elementos, como les decía antes, yo tengo que asegurarme que están encendidos cuando los voy a usar. Bueno, ya vienen fabricados con un indicador. En cambio, estos, que también están conectados en este momento, ninguno de todos estos tiene ninguna luz de nada, porque justamente no requiere una alimentación, sino que lo único que hace es abrir o cerrar un camino, ¿sí?, del circuito. Bueno, tester. Si yo quiero medir tensión, lo voy a poner en la posición que corresponde, ¿sí? Fíjense que tengo tensión de alterna, tensión de continua, y por acá abajo tengo corriente, ¿sí?, de alterna y de continua. Yo acá lo que voy a medir es tensión de continua, y ya sé que más o menos la tensión anda en el orden de los 20 y pico de volt, con lo cual elijo la escala esta, ¿sí?, que es 200 volts como máximo. ¿Por qué? Porque 1000 ya es una guasada y 20 está por abajo. ¿Qué pasa si yo mido una tensión que está por abajo del máximo que le puse a mi tester? Bueno, lo puedo quemar. Y como no tengo ganas de quemar algo que es de la escuela, entonces lo pongo en 200, cosa de que mejor que sobre. ¿Por qué no le pongo 1000? Entonces, que recontra sobra. Bueno, porque cuanto más grande es la escala, más grande es también el error que le voy a meter, y cuanto mayor es la diferencia entre la medida que yo estimo que voy a hacer y la escala máxima, más se me distorsiona. Pero bueno, esas son cosas más de mañoso. Pongo las dos puntas en donde le corresponden, ¿sí? El negativo, o en realidad el cable negro suele ir en el común, ¿está bien? Y el otro, el cable rojo, yo lo pongo en justamente la posición que está indicada para medir tensión, resistencia, frecuencia, temperatura. También, en cambio, si quisiera medir corriente, debería colocarlo acá o acá, según cuál sea la corriente máxima que yo creo que voy a medir. Bueno, entonces, ahí tengo el tester. Tengo acá las puntas. Yo ya sé que, en este caso, la alimentación de mi tablero está en esta bornera, ¿sí? Fíjense que hay una bornerita roja acá. Esa bornera roja y todos los contactos que están hacia arriba, bueno, esos son todos positivos. Es decir, acá tengo lo que sería mi línea de alimentación. Entonces, pongo el positivo en cualquiera de todos esos, y el negativo lo voy a meter en cualquiera de todos los negativos, que son los que están un poquito más abajo. No sé si se llega a ver ahí que hay un borne celeste. Bueno, todos los que están entre el celeste y el rojo son negativos, los que están del rojo para arriba son todos positivos. Entonces, mido. ¿Sí? Fíjense, tengo 24 volts, 23,8, 24 es lo mismo. Esa es la alimentación de la línea de mi tablero. Ahí me está avisando Zoom que nos quedan 10 minutos. Y yo ya sé que con esta misma alimentación está alimentado mi PLC y están alimentados todos los sensores. Entonces yo les decía, bueno, ok, vamos a usar el inductivo para medir. Vamos a ver si puedo enfocarme ahí un poquito. Bueno, ahí vemos el sensor inductivo. El sensor inductivo, al igual que todos los sensores, están cableados en esta bornera, ¿sí?, en toda esta bornera, para no tener que andar manipulando los cables que salen de cada sensor, porque son muy delicados y suelen ser caros y difíciles de reponer. Bueno, no sé, creo que no se llega a ver, pero todos los sensores tienen un mismo patrón de cableado. Tienen un cable marrón, ¿sí?, tienen después un cable azul o celeste, y después viene un cable negro, después viene un cable blanco y después viene un cable de algún color distinto. En este caso es gris, después por acá creo que hay uno amarillo.
¿A qué responde eso? Bueno, eso es porque el cable marrón es el cable del positivo de la alimentación, el cable celeste es el cable del negativo de la alimentación. Después tengo un cable negro, que es el contacto normal abierto de la salida del sensor, o sea, en el cable negro es donde yo voy a encontrar un pulso positivo cada vez que active el sensor. El cable blanco, que es lo contrario, es un contacto normal cerrado, es decir, es un contacto en el que yo voy a tener todo el tiempo un positivo, salvo cuando active el sensor de alguna manera. Y después el resto, como por ejemplo este gris que está acá, son cables particulares. Por ejemplo, este tiene una regulación de no me acuerdo qué, a partir de esto de acá. Pero el estándar, lo que sí es fijo, es que es cable marrón para positivo, cable azul para negativo, cable negro para contacto normal abierto y cable blanco para normal cerrado. Puede pasar que haya sensores como este, como el inductivo, que solamente tienen un contacto normal abierto. Entonces voy a tener cable marrón para el positivo, cable celeste para el negativo y cable negro para el contacto normal abierto. Y el normal cerrado no está. Bueno, vamos a ver entonces cómo es el tema este del funcionamiento. Yo les decía, ¿no? Tengo acá positivo y negativo, que están alimentando el sensor. Vamos a corroborarlo. Mido entre el positivo y el negativo. ¿Sí? Tengo 24 volts. Eso quiere decir que le están llegando los 24 volts a mi sensor. Ahora, según lo que les decía hace un rato, si yo mido entre el contacto normal abierto de la salida de mi sensor y el negativo, yo ahora no debería tener tensión. ¿Por qué? Porque como no está activándose, ¿ven? Como el sensor no está activándose, no está mandando una señal de tensión hacia la salida. Ahora, cuando le pase un elemento metálico por adelante, me parece que justo me hago sombra. A ver. Fíjense, paso un elemento metálico por acá adelante, se prende la luz que me indica el funcionamiento, y además, acá puedo ver que efectivamente está mandando tensión. Esa tensión que está mandando, ¿a dónde la está mandando? Bueno, la está mandando al PLC. ¿Sí? Fíjense que en la medida que yo no saque el encendedor, que es lo que estoy usando para activar el sensor, la luz sigue prendida. ¿Sí? Yo dejé de medir, por eso acá no hay tensión, pero esto sigue funcionando. Lo saco y ahí corta. Bueno, ahora, vamos a ver el tema este de los contactos normal cerrado. Esto es cómo funciona un contacto normal abierto de un sensor. ¿Sí? Recuerden que teníamos en los contactos libres de tensión una cosa similar. El contacto normal abierto solamente mandaba una señal cuando yo apretaba y el contacto normal cerrado hace lo contrario. ¿Sí? Cuando yo aprieto, deja de mandar una señal. En este caso, es similar. Cuando yo activo este sensor, bueno, me manda una señal por el contacto normal abierto. Vamos a probar con este, que tiene contacto NA y también tiene NC. Vamos a ver la barrerita, mido la tensión, ok, o sea que acá está alimentado. Y si yo mido siempre, estoy usando el negativo de la fuente como referencia, ¿sí? Es lo mismo conectarlo acá que acá donde lo conecté al principio. Acá, ¿sí? Es lo mismo, porque es el mismo negativo. También lo puedo tomar de por acá del PLC. Es lo mismo, porque en este caso, como les decía, usamos siempre la misma fuente de alimentación. Bueno, entonces ahora mido entre el negativo y el contacto normal abierto de este sensor. ¿Tengo tensión ahora? No, no tengo tensión. Paso la mano y de repente me encuentro con que sí tengo tensión. ¿Sí? Ahí se llega a ver el reflejo en mi mano de lo que es la señal de la barrera que esto arma. Ahora, si en vez de medir entre el negativo y el contacto normal abierto, mido entre el negativo y el contacto normal cerrado, vemos que la cosa es distinta. A ver, me está complicando un poco el contacto.
fíjense que este tiene una señal ahí de tensión chiquita y cuando le paso la mano se cae completamente a cero. ¿Está bien? Entonces ahí vemos que esto es un contacto NC, o sea, todo el tiempo está funcionando, salvo cuando le paso la mano por adelante. Creo que con este es más sencillo todavía. Ahí estoy midiendo con el capacitivo, ¿no? Entonces, digo, acá se va a ver mejor la variación. Estoy midiendo entre el negativo y el contacto normal cerrado de este sensor. Fíjense que acá me manda toda la tensión, ¿sí? Y cuando yo le paso la mano, se me caga de risa. Bueno, estoy con algunos problemas de índole técnico. Puede fallar, como decía Tusam. Bueno, no me está funcionando el sensor capacitivo. A ver. Ah, porque estoy midiendo en cualquier lado. Me estaba equivocando de lugar. Ahí está. Estaba midiendo el chiquitín este. Bueno, ahí estoy midiendo el normal cerrado del capacitivo y cuando le paso la mano, ¿sí?, cae la tensión de 24 a 0. Así que bueno, eso es el funcionamiento de los sensores, ¿sí? Los sensores requieren de una alimentación propia y mandan siempre un mismo tipo de señal. Fíjense que siempre están mandando los sensores, no sé, 24 volts, porque es como funcionan estos, y eso no cambia si yo, en vez de usar este PLC, pongo otro, y no va a cambiar si yo meto acá si yo mezclo otros elementos, ¿sí? Este sensor siempre va a funcionar de esa manera. Va a mandar 24 volts de continua, va a tener un contacto NA y un contacto NC, y la señal esa de tensión no va a ser posible que yo la modifique. Entonces, si yo necesito que el sensor mande una señal de alterna, ok, no es este, ¿sí? Ni este ni este. Estos no me sirven. ¿Está bien? Necesito usar otro elemento. Bueno, queda un minuto antes de que esto se corte, así que lo vamos a dejar acá. Cualquier cosa ya saben que pueden hacer consultas, pueden consultar por el WhatsApp, por el Classroom, por donde prefieran. Y ahora en un rato les subo la grabación de esto y alguna actividad que va a ser algo así como completar, digamos, dibujitos parecidos a los que les estuve mostrando hoy en clase. Y esa va a ser toda la actividad, ¿sí? Así que bueno, sean libres y nos veremos en 2 semanitas, ¿sí?